Un millonario descubre lo increíble de su empleada, un momento sorprendente que transformó sus. Alejandro Rivera, el rey del imperio inmobiliario en Miami, se sentía como un náufrago en su propia isla de riqueza. A sus 45 años, había subido peldaños con el sudor de su frente, convirtiendo cada centavo en una hazaña de negocios. Pero ahora, las sombras de un escándalo financiero acechaban a su imperio, amenazando con devorarlo todo. Su oficina, repleta de trofeos y lujosos muebles, que una vez lo llenaron de orgullo, ahora solo intensificaban su inquietud. Cada llamada traía consigo un nuevo desafío, cada reunión una nueva preocupación. En su mente acelerada, los números se deslizaban para transformarse en un eco aterrador. Había perdido todo lo que había construido, el espejo reflejaba a un hombre en crisis. En la soledad de su despacho, su respiración se tornaba irregular mientras evaluaba cada decisión. Su asistente, Valeria, entraba y salía ominosamente, destilando energía positiva en cada paso a pesar de que su vida personal era un constante juego de malabares. Madre soltera y cuidadora de su abuela enferma, Valeria era el contraste perfecto de lo que Alejandro había dejado atrás. Su vida era una sílaba completa de sacrificios y amor. Sin embargo, él se había olvidado de esos valores en su búsqueda de éxito financiero. Un día, en medio del caos de una reunión decisiva, la conversación giró hacia una nueva propuesta que podría marcar el destino de la empresa. Alejandro, distraído y temeroso, escuchó murmullos. La voz de Valeria, de repente, alcanzó sus oídos. La claridad de sus ideas encendió una chispa. Se sentó en tensión, sintiendo una mezcla de asombro, miedo y admiración. Durante años, había relegado a Valeria a la categoría de asistente eficiente, pero en aquel instante, comenzó a cuestionar qué más podría ser. El dilema le arrebató el sueño. La oportunidad de arriesgarse con una idea innovadora podría revitalizar su empresa y salvarla del abismo. Sin embargo, dar un paso hacia lo desconocido significaba dejar caer el peso del conformismo que lo había mantenido a flote. Valeria había demostrado ser la única en la oficina dispuesta a quedarse horas extras, entregándose con una risa que desafiaba las presiones. Pero podría confiar en ella. Se atrevería a romper su propia barrera de prejuicios en busca de una verdadera conexión humana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. Se imaginaba en su oficina, levantando la mirada hacia la ventana, mientras el sol se ponía con un brillo arrebatador. Los colores desdibujados reflejaban la confusión de su mente. La angustia se instalaba en su pecho, empujándolo con fuerza hacia un abismo de incertidumbre. Estaba atrapado en un círculo vicioso de miedo, buscando validar su éxito pero consciente de que, quizás, había olvidado la esencia humana detrás de su imperio. La verdad de Valeria estaba a punto de revelarse, y Alejandro se encontraba en una encrucijada. El tiempo y las decisiones lo empujaban hacia un destino incierto. En su mente resonaban las preguntas aterradoras. ¿Podría ser que la clave de su salvación estuviera a su lado, en la persona a la que nunca había prestado atención? ¿Y si esa conexión humana era el verdadero camino hacia el éxito que tanto anhelaba? La tormenta de inseguridad amenazaba con desbordarse, mientras Alejandro se preparaba para tomar la decisión más importante de su vida. Alejandro se despertó esa mañana con un peso aún mayor en los hombros. La angustia por la situación de su empresa se transformaba en frialdad en su estómago. Mientras se preparaba para salir de casa, un pensamiento lo asaltó. ¿Y si había estado buscando en el lugar equivocado? Quizás no necesitaba más dinero, más propiedades o más reconocimiento. Quizás lo que realmente necesitaba era una transformación interna. La imagen de Valeria seguía flotando en su mente. Ella, a quien consideraba solo una asistente, parecía tener una luz propia, una claridad que él había perdido.
Al llegar a su oficina, decidió que era el momento de hacer algo diferente. Sintió una extraña urgencia por hablar con ella, explorar sus ideas y descubrir cómo podía aplicar esa chispa de genialidad que había notado en ella durante la reunión. Al final de la jornada, tras un largo y exhaustivo día, se acercó a Valeria. ¿Tienes un momento?, le preguntó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. La mujer asintió, sin saber que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Se sentaron en un rincón apartado de la oficina, bajo la tenue luz artificial. Alejandro le explicó la situación en la que se encontraba, la presión de la inminente crisis financiera y su necesidad urgente de buscar nuevas perspectivas. Valeria escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Su expresión estaba llena de empatía, pero era la calma con la que tomó las palabras de Alejandro lo que realmente capturó su atención. «Hay algo que he estado pensando», comenzó Valeria cuidadosamente. «En lugar de enfocarnos en los números y los problemas inmediatos, podríamos buscar innovaciones en el mercado, algo que otras empresas no estén haciendo». Su voz era firme, llena de una convicción que sorprendió a Alejandro. Ella había estado llevando a cabo investigaciones en su tiempo libre, sobre tendencias emergentes y modelos de negocio sostenibles. Sus ojos brillaban mientras compartía sus ideas. A medida que Valeria hablaba, Alejandro sintió la duda y el miedo que había estado llevando por semanas comenzar a desvanecerse. Aquella mujer, quien solo había sido un apoyo administrativo, demostraba una capacidad impresionante de análisis y visión. Empezaba a comprender que su éxito no se basaba únicamente en su propia sabiduría, sino en rodearse de las personas correctas. Valeria poseía un talento genuino que, si se aprovechaba adecuadamente, podría conducir a la compañía hacia un nuevo futuro. ¿Y si comenzamos un proyecto piloto?, sugirió finalmente Valeria, cada palabra resonando en el corazón de Alejandro como un tambor de esperanza. Podríamos probar algunas de las ideas en un solo desarrollo y ver cómo responden los clientes. La voz de la comunidad y las redes sociales pueden ser nuestras aliadas. Por un instante, Alejandro vaciló. Era un paso hacia lo desconocido, un riesgo considerable. Pero en su interior una voz más fuerte le decía que no podía continuar como siempre. Está bien, respondió finalmente, sintiendo como si una carga se hubiese aligerado. Te doy el control en este proyecto. Vamos a trabajar juntos. Impulsado por un renovado sentido de propósito, Alejandro comenzó a conceptualizar esta nueva alianza. Sin embargo, mientras gestaba esta transformación, un nuevo reto emergió. Un rival en el mercado había tenido conocimiento de sus turbaciones financieras y comenzaba a mover piezas sobre el tablero, dispuesto a aprovecharse del debilitamiento del Imperio Rivera. Alejandro no solo debía enfrentarse a sus propias inseguridades, sino también a un adversario astuto y sin escrúpulos que estaba dispuesto a derribar todo lo que había construido. A medida que la presión aumentaba, se dio cuenta de que estaba en una batalla de vida o muerte no solo por su empresa, sino por su propia identidad. El momento de la verdad se acercaba y Alejandro sabía que debería hacer más que defenderse. Estaba preparado para tomar riesgos, pero ¿sería suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Alejandro se encontraba en la oficina, frente a su computadora, con los ojos fijos en un mar de datos y gráficos que antes lo había llenado de energía. Sin embargo, hoy, lo único que sentía era confusión. Los números eran solo símbolos vacíos que no representaban el valor de lo que había construido. El eco de la conversación con Valeria resonaba en su mente. El proyecto piloto se convertía en su única salida. Tenía que conectar los puntos entre las ideas innovadoras de su asistente y la crisis inminente que acechaba. Se levantó de su silla y decidió que era el momento de dar una vuelta de tuerca a su enfoque. Llamó a Valeria a su oficina, sintiendo que su voz vibraba con energía renovada. Al entrar, ella mostró una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Alejandro respiró hondo, sintiendo que era el momento de involucrarla más en la estrategia de la empresa. Quiero que tomes las riendas del proyecto piloto, le dijo. Confío en tu visión. Vamos a reunir un equipo pequeño para iniciar con nuestras primeras ideas. Necesito que lideres esta iniciativa. La mirada de Valeria pasó de la sorpresa a la determinación. En esos momentos de silencio,
Alejandro comprendió que no solo le daba un proyecto, sino que la hacía parte fundamental de la reconstrucción de su sueño. Con cada paso que dio junto a Valeria, su entusiasmo crecía. Comenzaron a juntar las ideas de innovación, nuevas prácticas sostenibles, un enfoque centrado en el cliente y una presencia audaz en redes sociales. Mientras trabajaban, empezó a notar que Valeria no solo imaginaba, también ejecutaba con una eficacia sorprendente. Se comunicaba con proveedores, buscaba información sobre la competencia y analizaba tendencias. Cada día, la asistencia que él había subestimado se transformaba en gestión estratégica. Sin embargo, a pesar de esta chispa renovadora, un gélido escalofrío de ansiedad se apoderaba de él. El rival que había detectado empezaba a moverse en el mercado, y no solo con una peligrosa inteligencia, sino también con la intención de debilitarlos aún más. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre la crisis de Rivera, y los competidores apretaban los tornillos, listo para dar el golpe final. Un día, mientras revisaban un informe sobre la aceptación de su propuesta en el mercado, el teléfono de Alejandro sonó. Era su principal inversor, exigiendo una reunión urgente. La voz en el otro lado de la línea era inequívoca, la confianza en Rivera se desvanecía. Necesitamos resultados inmediatos, Alejandro. No hay más tiempo para innovar, le urgió. A medida que se colgó el teléfono, el peso del mundo regresó a sus hombros. La urgencia de su reunión le hizo cuestionar si podría cumplir con las expectativas de su inversor y, al mismo tiempo, mantener la visión que comenzaba a construirse con Valeria. Había aprendido a delegar y confiar, pero también se sentía atado por las expectativas del pasado. Aquella noche, se quedó en la oficina hasta tarde, repasando detalladamente cada aspecto del proyecto. La tormenta se acercaba y, si quería salir de ella, necesitaba atacar. No podía permitirse la seguridad de lo conocido, estaba consciente de que el futuro requería decisiones audaces y a veces, imposibles. Sopesando toda la información, hizo un movimiento inesperado. Decidió que debía desafiar a su rival directamente. La idea era arriesgada y podía hacer que todo se desmoronara, pero lo que descubrió en ese instante fue la conexión que había formado con Valeria, que juntos podrían hacer frente a cualquier adversidad. Sería capaz de arriesgarlo todo por la oportunidad de renacer como líder. Así, con la determinación de transformar no solo su empresa, sino también a sí mismo, Alejandro escribió un plan de acción audaz. Sin embargo, a medida que delineaba los próximos pasos, recordó una conversación que Valeria mencionó sobre su enfoque en las redes sociales. La historia de su transformación podría ser lo que los clientes necesitaban para creer en él una vez más. Era hora de tomar decisiones. Esta vez, no se trataba solo de un proyecto, era el verdadero test de su carácter. Ahora tendría que enfrentar al rival, con Valeria a su lado, y demostrar que la luz que pensaba perdida podía brillar con más fuerza que nunca. El verdadero desafío estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente, el sol se filtró a través de las ventanas de la oficina, pero Alejandro no sintió su calidez. En su mente, el abismo de la incertidumbre y el miedo seguían presentes. Sin embargo, había tomado una decisión y esa claridad lo impulsaba. Llamó a Valeria para discutir su plan, necesitaba su perspectiva fresca y su energía dinámica. Mientras ella llegaba, Alejandro repasaba mentalmente los puntos de su propuesta. La idea no era solo responder a la crisis, sino utilizarla como trampolín para relanzar Rivera. Cuando Valeria entró, su rostro reflejaba entusiasmo. Había preparado un esquema inicial sobre su enfoque en las redes sociales, delineando cómo planeaba captar la atención y reestructurar la imagen de la compañía. Alejandro la escuchó atentamente, admirando su habilidad para convertir un panorama tan desolador en una oportunidad. Valeria proponía crear una serie de campañas emotivas que conectaran con el cliente, algo que no había cruzado por su mente sin la ayuda de su asistente. Esa revelación le hizo comprender cuán importante era reconocer la capacidad de su equipo, un aspecto que siempre había subestimado. Valeria, esto es brillante, le dijo. Pero necesitamos más que solo buenas ideas. Debemos presentar un enfoque estratégico sólido que también ataque directamente las debilidades de nuestros competidores. Este no es solo un proyecto creativo, es nuestra supervivencia. La joven asintió, su mirada se iluminó con el desafío.
Juntos comenzaron a bosquejar una narrativa impactante, contando la historia de Rivera como un renacer después de la tormenta. Mientras discutían las tácticas, Alejandro notó que su ansiedad comenzaba a disiparse, reemplazada por un sentido de propósito compartido. Había algo liberador en la colaboración. Decidieron preparar una presentación que combinara su propuesta innovadora con un análisis exhaustivo del mercado. Cuanto más avanzaban, más fuerte se sentía la conexión entre ambos. Era una sinergia poderosa, donde las habilidades individuales se complementaban de forma natural. Alejandro se dio cuenta de que había aprendido algo vital: liderar no solo era dirigir, sino también inspirar y empoderar a otros. A medida que se acercaba la reunión con los inversores, la presión aumentaba. Durante toda esa semana, el equipo se entregó a los preparativos. Las noches se alargaron en una mezcla de discusiones apasionadas y ajustes meticulosos. Alejandro empezó a apreciar realmente el talento de Valeria. Su visión no solo era compartida, sino que se nutría de sus ideas, desafiando su forma de pensar. El día de la presentación llegó y, aunque su corazón latía con fuerza, Alejandro estaba decidido a ser el líder que su empresa necesitaba. Al entrar en la sala de reuniones, se encontró cara a cara con la crítica de su inversor. Las expectativas eran palpables. Mientras Valeria hablaba, Alejandro notó cómo su discurso cautivaba la atención. Su confianza era innegable y, por primera vez, se sintió completamente respaldado. Sin embargo, un sentirse inseguro comenzó a invadirlo. La mirada del inversor era severa, y cuando Valeria finalizó su presentación, el silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro respiró hondo, anticipando preguntas difíciles. Pero no todo estaba perdido. El roce entre el miedo y la determinación lo llevó a dar un paso decisivo, planteando un nuevo enfoque que quizás ni siquiera habían planeado. Fue en ese momento que comprendió lo que Valeria había representado en su camino: la fe en la innovación, la valentía para arriesgarlo todo y un nuevo sentido de comunidad en el trabajo. Decidió entonces confrontar no solo los temores del inversor, sino sus propios miedos de liderazgo. La decisión de arriesgarse lo convirtió en un verdadero líder, uno que estaba listo para luchar por su empresa y por su equipo. Mientras se preparaba para responder, sintió en su interior que todo había cambiado. La lucha por la confianza había comenzado, pero ahora era un viaje compartido, el desafío inmediato. Enfrentaba la visión de su rival, pero lo que no sabía era que la batalla por la transformación de Rivera iría más allá de lo empresarial. Cada decisión en aquel momento, cada palabra, estaban forjando la historia de un hombre que redescubría no solo su empresa, sino quién era realmente. Cuando todo parecía que estaba encarrilándose, un mensaje llegó a su teléfono de Valeria: ¿estamos listos para lo inesperado? Esa pregunta resonó en su mente, y en su corazón un nuevo dilema se cierne. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que se venía, no solo dentro de la sala de reuniones, sino en su vida? La verdadera prueba apenas estaba comenzando. El eco de la pregunta de Valeria reverberó en la mente de Alejandro mientras abandonaba la sala de reuniones, percatándose de que la presentación no solamente había planteado desafíos profesionales sino también personales. La sensación de vulnerabilidad era nueva, y sin embargo, esa incomodidad lo empujaba a reflexionar sobre su papel como líder. ¿Estaba realmente preparado para el camino que le esperaba? Con cada paso que daba hacia su oficina, la duda se convertía en un motor. Alejandro tomó un instante para observar a su alrededor. La oficina, usualmente un laberinto de rutinas y plazos, ahora parecía un espacio lleno de posibilidades. Era un entorno donde el cambio, aunque aterrador, podía ser inminentemente extraordinario. Se sentó frente a su escritorio, un refugio donde los problemas parecían menos amenazadores desde la comodidad que le proporcionaba el hábito. Sin embargo, el impulso que sentía tras la reunión era distinto, uno que le insistía en salir de su zona de confort. Decidió revisar las notas que había tomado durante la presentación. Una a una, las palabras escritas se enlazaban en su mente, convirtiéndose en un conjunto de ideas que podía transformar no solo a Rivera, sino también a sí mismo. La verdad es que llevaba años atrapado en su propia narrativa de éxito, olvidando el valor de la colaboración genuina. ¿Cuántas veces había ignorado la voz de sus empleados?
Se sentía cada vez más consciente de su necesidad de crear un ambiente donde todos pudieran contribuir con sus ideas y habilidades. La lluvia comenzó a caer contra el cristal de la oficina, un ritmo que parecía marcar el compás de sus pensamientos. Era hora de crear un proceso más inclusivo, una sinfonía donde cada miembro del equipo tuviera un papel significativo. Inspirado, empezó a bosquejar un nuevo formato para las reuniones del equipo orientadas a la innovación, donde las voces diversas se unieran para construir estrategias coherentes. Fue entonces que Valeria entró. Su rostro iluminado trajo consigo una energía renovada. He estado pensando en algo, ¿y si hacemos un brainstorming abierto con el equipo? Podríamos invitar a todos a compartir ideas, crear un ambiente donde todos sientan que su voz importa, propuso con una mirada intensa. Alejandro sintió como una chispa de afirmación comenzaba a arder en su interior. Esta era la dirección correcta. Se dio cuenta de que no solo era su deber optimizar la empresa, sino también la oportunidad de forjar una cultura donde el liderazgo fuera una actividad compartida. Comenzaron a planificar la reunión, sintiendo que cada palabra y cada idea se alimentaban de una visión más amplia. A medida que el día avanzaba, la emoción crecía en Alejandro. Se dio cuenta de que nunca había disfrutado tanto de una colaboración entre él y su equipo. Con cada reunión que organizaban, la conexión entre ellos se fortalecía. La ansiedad que había sentido antes se transformó en un fervor por enfrentar el futuro, pero aún había un obstáculo en su mente. El inversor había hecho comentarios hirientes que pesaban en su mente. La presión de demostrar que eran capaces de superar las expectativas era abrumadora. Alejandro comprendió que debía prepararse para enfrentarlo nuevamente, fortalecer el enfoque que estaban desarrollando para presentarles el plan a esos potenciales críticos. La ventana se asomaba como una oportunidad y estaba decidido a transformarla en éxito. Cuando se acercaba la fecha de la nueva presentación, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era un mensaje del rival de Rivera, burlándose de su situación crítica y sugiriendo que se prepararan para cerrar. La rabia y la frustración comenzaron a brotar en su interior. La línea entre la competencia y la resiliencia se desdibujaba ante sus ojos. Alejandro entendía que, más allá de las finanzas, la batalla era personal. Su autoestima, su futuro y el de su equipo estaban en juego. Esa vez, no se dejaría intimidar. Con el nuevo enfoque, el equipo aguardaba su visión, pero Alejandro sabía que el verdadero desafío era interno. Era una batalla contra sus propios demonios de duda. ¿Sería capaz de liderar con firmeza en este camino lleno de incertezas? En un momento de reflexión, pensó nuevamente en Valeria. Era más que una asistente, se había convertido en su compañera de innovación, un reflejo de lo que podía ser un liderazgo transformador. ¿Qué pasaría si ella tuviera más que ofrecer? Una idea brotó en su mente, quizás había una competencia aún más directa que debía enfrentar. Con energía renovada, se preparó para cruzar no solo la puerta de la oficina, sino una barrera que nunca antes había considerado. ¿Estaba listo para descubrir todo lo que Valeria podía aportar? Lo sentía en su interior, un nuevo viaje estaba por comenzar. La atmósfera en la oficina era diferente. Alejandro caminaba hacia su escritorio, el revuelo de la mañana ya había cedido a un silencio expectante. Había propuesto el brainstorming abierto un par de días atrás, y la idea de permitir que otros contribuyeran lo entusiasmaba. Pero con esa emoción también llegó la ansiedad. ¿Sería capaz de gestionar una lluvia de ideas? La responsabilidad como líder se tornaba palpable, y el eco de su propia voz resonaba con la pregunta que más le preocupaba: ¿qué tal si no sabía dirigirlo? Mientras organizaba algunos documentos, las manos de Alejandro temblaban ligeramente. El café en su taza parecía un maldito recordatorio de su nerviosismo, y se obligó a tomarlo con calma. Tenía que reconciliar su visión con la realidad de un equipo diverso, de personalidades diferentes que tal vez no encajarían con su enfoque tradicional. Sin embargo, el verdadero desafío había comenzado en el momento en que Valeria se convirtió en su cómplice. Ella había impactado su forma de pensar y parecía ser un puente hacia un enfoque más colaborativo. Sin embargo, Alejandro no podía evitar cuestionarse: ¿habría tomado esta decisión por la presión que enfrentaba de los inversores, o era una genuina necesidad de cambio? Esa ambigüedad lo inquietaba. La reunión llegó.
Alejandro tomó un respiro profundo antes de abrir la puerta de la sala. Al entrar, fue recibido por miradas expectantes. Con cada empleado dispuesto a compartir, las diversas voces comenzaban a elevarse, creando una sinfonía de ideas. Quiero que sean sinceros. Esto es un espacio para generar propuestas sin restricciones, comenzó Alejandro, intentando inyectar confianza en su tono. A medida que las ideas brotaban, su inseguridad inicial se transformó. Las contribuciones de su equipo eran diversas y creativas, en su interior, sentía que se estaba formándole una nueva identidad como líder. No solo se trataba de él, sino de construir juntos, los minutos se deslizaban entre debates animados y brillantez colectiva. Valeria se erguía como una figura clave, conectando ideas y animando a otros a liberar su creatividad. Fue ella quien planteó un concepto innovador que captó la atención de todos. Alejandro, observando, comenzó a entender no solo el valor de su colaboración sino también sus propias limitaciones. Los temores que antes dominaban su mente comenzaron a disiparse ante la clara visión compartida. Sentía que cada aporte era como una pieza de un rompecabezas que, una vez ensamblado, podría transformar la estrategia de Rivera. Procedió con la presentación final, donde integrarían las ideas generadas en la reunión. En su mente, se había esbozado un plan, sin embargo, la presión no desapareció del todo. La inminente reunión con el inversor se acercaba, y Alejandro sabía que cada palabra era crucial. Tenía que presentar no solo un proyecto, sino una visión colectiva que desafiaría las expectativas. Aquí el dilema surgía. ¿Debería exponer el crédito colectivo o asegurar su propia posición como líder? Valeria, mientras tanto, lo miraba con interés, como si pudiera percibir el conflicto dentro de él. En medio de la efervescencia creativa, Alejandro se dio cuenta de que no podía permitirse dudar ni un segundo más. Su misión ahora no era solo sobre el éxito de la presentación, sino también sobre la redefinición de su propia existencia profesional. Eso lo llevó a una revelación perturbadora. Podría estar en camino a un liderazgo donde su papel sería más acerca de acompañar que de dirigir. El día de la presentación había llegado. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que su resistencia se desvanecía. Cuando mencionó las ideas de su equipo, una voz interna clamó por un reconocimiento genuino. ¿Era eso lo que realmente quería para su futuro? De pronto, un notificador recurrente apareció en su teléfono, era un mensaje del rival de Rivera. Prepárense para caer, su nuevo enfoque no lo salvará. La provocación lo golpeó con fuerza, pero en lugar de temor, sintió una oleada de determinación renovada. No solo estaba en juego su reputación, se trataba de redefinir lo que significaba ser un líder. Preparado para liberarse de sus ataduras pasadas, Alejandro miró a Valeria, y una idea deslumbrante le iluminó la mente. Podría compartir el escenario con ella en esta presentación crucial. Con esa decisión, se dio cuenta de que esto cambiaría el rumbo de ambas carreras. Sin embargo, un nuevo dilema lo atormentaba. ¿How would it impact his authority? El desafío que enfrentaba no solo era profesional. Alejandro se encontraba a las puertas de un cambio personal radical. ¿Estaba listo para jugarse el todo por el todo, dejando atrás sus miedos y límites? Se adentraba en un territorio inexplorado. La sala de presentaciones estaba iluminada con un brillo inquietante, pero para Alejandro, cada foco parecía un ojo escrutador. Al frente, se alineaban los inversores, sus rostros enmascaraban expectativas frágiles que pendían como una espada sobre el futuro de Rivera. Al lado de Alejandro, Valeria estaba lista, firme, con una energía contagiosa que aliviaba parte de su tensión. Cuando abrió la presentación, Alejandro sintió la tensión en su pecho. No solo debía compartir una estrategia sino también defender un nuevo enfoque que no solo provenía de su mente, sino de una colaboración genuina. Cada diapositiva era un reflejo del esfuerzo colectivo de su equipo, pero con ello venía una nueva capa de vulnerabilidad. ¿Sería suficiente para enarbolar la bandera del cambio? Al realizar la primera pregunta retórica, dejó que el silencio se asentara. ¿Qué es ser un líder?, comenzó a inquirir. La respuesta que escuchó en su mente no era la que había construido durante años, de gloria y solo mérito personal, era el eco de las voces de su equipo, unidas en un propósito compartido. Un líder es alguien que permite que otros brillen, murmuró, casi para sí mismo. Valeria,
al notar su mirada cansada pero decidida, accedió a dirigir la segunda parte de la presentación y él sintió una oleada de alivio. La sabía capaz, y eso reforzaba la esperanza desarrollada en su reciente transformación. Mientras Valeria elaboraba ideas incisivas, Alejandro la observaba, admirado. Ella no solo hablaba, construía conexiones con los inversores. Las palabras fluían de ella como un manantial de intuición y conocimiento, y de repente, él se sintió menos como un líder y más como un parte del proceso. Mientras ella abarcaba conceptos complejos, él se dio cuenta de que su mayor fortaleza no era su autoridad, sino su capacidad para hacer que los demás se sintieran valorados. Sin embargo, la intersección de sus roles lo inquietaba. Esta colaboración, si tenía éxito, podría redefinir la narrativa tradicional en la que había estado atrapado. ¿Sería Alejandro el líder que se había forjado en la imagen del hombre que todo lo sabe? ¿O sería el catalizador de un nuevo tipo de liderazgo? Cuando llegó el momento crítico de la presentación, Alejandro tomó la palabra nuevamente. Hoy hemos presentado una visión que refleja no solo mi entendimiento, sino el ingenio de cada persona en este equipo. Debo ser honesto, sin Valeria, este proyecto no tendría la misma profundidad. Sintió el sudor frío recorrer su espalda. La mirada de los inversores cambió, se notaba que captaban la relevancia de su declaración. Era un nuevo tipo de vulnerabilidad, una invitación a considerar no solo su papel, sino también el del equipo. La reunión terminó y, después de recibir aplausos mesurados, salió con un sentimiento agridulce. El camino hacia el éxito parecía estar abierto, pero el eco de su confesión lo atosigó. Había abierto la puerta a nuevas oportunidades, pero también había puesto en jaque sus propios miedos de ser menospreciado en un rol compartido. Esa noche, mientras revisaba los correos y mensajes de nuevos clientes interesados, una reflexión de Valeria resonaba en su mente. El verdadero liderazgo es saber cuándo dar un paso atrás para dejar que otros avancen. A medida que la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de su oficina, Alejandro se cuestionaba cuántas veces más estaría dispuesto a despojarse de su autoritarismo por el bien de su equipo. No era solo una cuestión de técnica empresarial, se trataba de valores fundamentales que comenzaban a redefinirlo. En ese instante de introspección, un nuevo mensaje finalizó en su pantalla, un correo de un antiguo mentor que lo había guiado en sus inicios. Le instaba a que se reunieran. Alejandro, creo que es momento de hablar sobre tu verdadero potencial. ¿Qué significaba esto para su futuro? ¿Acaso estaba listo para dar más pasos hacia un liderazgo transformador? El dilema seguía latente. La conexión con su pasado no solo prometía redención, sino que también podría comprometer su reciente transformación profesional. Pero, ¿acaso el temor era un buen compañero de viaje? La noche prometía ser larga, y sus decisiones podían llevarlo a un futuro completamente distinto. ¿Sería capaz de abrazar el desafío? El sol se filtraba por las ventanas del edificio, llenando la oficina de Alejandro con una luz cálida. Sin embargo, dentro de él, la oscuridad de la incertidumbre luchaba con la claridad de un nuevo propósito. Había pasado la noche en vela analizando el correo de su antiguo mentor. Las palabras de su mentor resonaban en su mente, pero el pesimismo lo acechaba. ¿Qué sabes realmente de tu potencial? Se despojó de esa duda y decidió que debía acudir a la reunión. No solo para reconectar con su pasado, sino también para explorar las posibilidades del futuro que había estado evitando. A veces se preguntaba si estaba listo para abrir la caja de sus ambiciones. Fue un momento decisivo, un punto de inflexión que lo empujaría a confrontar sus propios demonios. El trayecto hacia la cafetería donde se habían acordado a encontrarse parecía más largo de lo habitual. Se sentó en una mesa apartada, las manos entrelazadas, mientras una mezcla de nostalgia y ansiedad lo invadía. Recordó las lecciones que estuvo dando por sentado y cómo su mentor había sido una figura crucial durante sus años formativos. La puntualidad de su mentor siempre había sido emblemática, pero esa mañana, llegaba tarde. Al fin, la puerta se abrió y allí estaba, con esa sonrisa nostálgica que había aprendido a identificar entre un mar de rostros. Alejandro, saludó el mentor al acercarse. Ha pasado un tiempo. El intercambio de cumplidos inicial fue breve, pero pronto el tono cambió hacia lo más profundo. ¿Por qué vuelves a acercarte a mí después de tanto tiempo?, preguntó. Porque necesito,
respuestas. He sentido que este cambio en mí es más que solo profesional, confesó Alejandro, vacilando en sus palabras. Valeria me ha mostrado que el liderazgo puede ser diferente. Y tengo miedo de que abrirme a eso me haga sufrir. Su mentor lo observó, como si sopesara cada palabra. El miedo puede ser un aliado poderoso, Alejandro. Puede ser el fuego que aviva la determinación. Pero atención, si lo dejas que te controle, te quedará atrapado. Las palabras resuenan en su cerebro mientras su mentor le explicaba que un buen líder es quien se permite cuestionar su propio valor, sus decisiones. Cuestionar el propio autoconocimiento es un camino hacia un profundo crecimiento, no una debilidad. Alejandro recordó la vulnerabilidad que experimentó durante su presentación. Era un campo minado emocional. Lo que a veces no sabemos es que debemos alimentar nuestras conexiones con aquellos que nos rodean. Tal vez deberías preguntar a Valeria cómo se siente dentro del equipo, sugirió su mentor. A menudo, no es suficiente tener buenas ideas, es fundamental tener un buen equipo que pueda hacerlas realidad. Alejandro sintió que cada análisis del mentor abría puertas en su mente, pero una inquietud persistía. ¿Y si mi cambio termina por poner en riesgo todo lo que he logrado hasta ahora? Ese es el precio de la evolución. Solo si estás dispuesto a perder, realmente podrás ganar. La conversación no solo era reveladora, sino que lo empujaba a tomar las riendas de su destino. En ese momento, la determinación comenzó a germinar en su interior. Sin embargo, había otra pregunta que lo atormentaba. La reunión finalizó con un nuevo entendimiento. Reforzado por su mentor, Alejandro se sentía listo para confrontar sus temores, pero todavía había una duda que no lo dejaba en paz. ¿Cómo iba a abordar su vulnerabilidad con el equipo? ¿Y si Valeria no compartía la misma visión que él? La idea de enfrentarse a esta incertidumbre lo asustaba, al tiempo que lo motivaba. Mientras regresaba a la oficina, sus pensamientos eran un torbellino. Si algo había aprendido, era que asumir el liderazgo en su nueva forma requeriría no solo coraje, sino también estabilidad emocional y disposición para adaptarse. Con cada paso, su mente se llenaba de imágenes de lo que podría ser. Ya en su escritorio, miró de reojo la foto de su equipo. Era un recordatorio constante de su nueva realidad. Tenía que hablárselo a Valeria. Tenía que abrir un diálogo significativo con su equipo. Ante sus ojos, la decisión emergía con claridad apremiante. Justo cuando estaba a punto de escribirle, el teléfono sonó. Era un mensaje de Valeria. ¿Podemos hablar más tarde? Hay algo que creo que debería compartir contigo. La preocupación lo recorrió de inmediato. Era posible que hubiese algo que cambiaría las dinámicas del equipo. Esa inquietud era ahora su nueva aliada mientras se preparaba para el diálogo que podría llevarlo a un cambio aún más significativo. ¿Aceptarían sus compañeros la transformación que él estaba tratando de encarnar? Sin saberlo, el camino hacia esa respuesta estaba lleno de desafíos inesperados. La oficina de Alejandro se sentía como un laberinto, cada rincón reflejando sus dudas y la expectativa del enfrentamiento inminente con Valeria. Mientras aguardaba su llegada, el temor y la determinación luchaban en su interior. Se preguntaba cómo expresar lo que había aprendido y los cambios que anhelaba implementar en su liderazgo. La guía que había recibido de su mentor parecía genuina, pero sería suficiente para inspirar confianza en su equipo. Cuando Valeria entró, su presencia iluminó el ambiente de una manera que Alejandro no había anticipado. Sus ojos reflejaban la inquietud que él mismo sentía, y eso creó una conexión inesperada. Hola, Alejandro, saludó con una sonrisa nerviosa. Gracias por querer hablar. La conversación tuvo un inicio titubeante. Intercambiaron formalidades que resultaban casi insignificantes frente a la gravedad del momento. Pero, en cuanto Valeria preguntó sobre los cambios que Alejandro había meditado, él sintió que el muro de su incertidumbre comenzaba a desmoronarse. Quiero que sepas que he estado pensando en cómo liderar de una forma más auténtica, más abierta, comenzó Alejandro, inseguro de cómo interpretar la mirada de Valeria. Me preocupa que este cambio impacte en nuestro equipo, pero necesito abrir un diálogo sobre nuestras expectativas y objetivos. Ella hizo una pausa, procesando sus palabras. Mira, Alejandro, sé que hemos tenido diferencias en el pasado, pero creo que todos queremos lo mismo,
hacer lo mejor para el equipo, respondió, con una sinceridad que Alejandro no había anticipado. Fue un momento cumbre. El eco de la voz de su mentor resonó en su mente. El diálogo que estaba abriendo podía ser el inicio de una nueva forma de liderazgo. Alejandro percibía que aún estaba lejos de una respuesta definitiva, pero la dirección resultaba más clara. Se planteaba ser vulnerable, a pesar del miedo que eso implicaba. Valeria, me gustaría saber cómo te sientes en el equipo. Tu opinión es crucial para mí, solicitó, haciendo un esfuerzo consciente por mantener un tono empático. La conversación pronto se adentró en un mar de sentimientos y opiniones, una danza entre la vulnerabilidad y la valentía. Valeria se mostró abierta, resaltando los aspectos que podrían mejorar, así como los que se debían reforzar. Alejandro escuchaba con atención, sintiéndose cada vez más aliviado al descubrir que, en lugar de juicio, había entendimiento. La conversación fluyó, permitiendo que ambos visualizaran un futuro colaborativo, donde la comunicación y la confianza se convirtieran en pilares. Con el tiempo, Alejandro empezó a sentir que su antigua percepción de liderazgo se desvanecía. Todo lo que había temido, la posible pérdida de control y la fragilidad de su posición, se transformó en una motivación renovada por crecer junto a su equipo. Sin embargo, una pregunta aún lo acechaba: ¿podría replicar esta apertura con todos en su equipo? Al concluir su charla, Valeria lo miró directamente, con una intensidad que provocaba escalofríos. Alejandro, creo que hay algo más que deberíamos abordar. Estoy preocupada por cómo ha respondido el equipo a algunos cambios recientes en la gestión. Necesitamos hablar con ellos. El nudo en el estómago de Alejandro se apretó. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, pero esa respuesta era diferente. Esa conversación podía llevar a revelar roces no resueltos, tensiones ocultas y expectativas no cumplidas. Todo lo que había construido profesionalmente podría ser desafiado. Valeria, al percibir su cambio en la expresión, añadió: esto no será fácil. Pero creo que es necesario. La transformación auténtica comienza aquí. Mientras se preparaba para el inevitable encuentro con el resto del equipo, Alejandro se dio cuenta de que, aunque el camino hacia adelante podría estar lleno de incertidumbres, su ontología como líder se estaba forjando, y eso, por primera vez, lo llenaba de esperanza. Iniciaría una nueva conversación con aquel grupo que había pensado que conocía perfectamente. A medida que se acercaba la hora de la reunión, sintió que la respiración se le hacía pesada. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza: la transformación auténtica comienza aquí. Sería una prueba definitiva de su voluntad para crecer, pero también podría ser el inicio de un cambio radical e inesperado. De pronto, el sonido de un mensaje en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Era un nuevo correo que lo podría llevar a cuestionar todo lo que había planificado para ese día. ¿Sería una señal, un cambio inesperado en su camino hacia el liderazgo que anhelaba? Alejandro se sentó en su oficina, el aire tibio de la mañana llenaba el espacio, pero dentro de su mente una tormenta de pensamientos se agolpaba. La charla con Valeria había desencadenado en él una serie de reflexiones cruciales. Había comprendido que el verdadero liderazgo no solo implica guiar, sino también escuchar, abrirse y permitir que otros brillen. Ahora se preparaba para enfrentar a su equipo, y la mezcla de emoción y nerviosismo era palpable. Cuando entró en la sala de reuniones, se encontró rodeado de miradas expectantes. El equipo que había considerado subordinados ahora le parecía un grupo de aliados valiosos, cada uno con su propio conjunto de habilidades y perspectivas únicas. Alejandro respiró hondo, sintiendo que ese era el momento decisivo que definiría su nueva forma de liderazgo. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz resonaba con una sinceridad que sorprendió a algunos. Quiero hablar de lo que hemos estado viviendo y cómo podemos avanzar juntos. He aprendido que necesito escuchar más y liderar de manera más inclusiva. Las reacciones fueron variadas, algunos asintieron con la cabeza, otros intercambiaron miradas de sorpresa. Fue entonces cuando Valeria interrumpió con calma. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en la búsqueda de la innovación. Pero creo que debemos tener en cuenta las inquietudes de todos. ¿Qué ha funcionado y qué no? Necesitamos entender esto para seguir avanzando, propuso, dirigiéndose al grupo. Alejandro observó cómo su propuesta resonaba.
Los miembros del equipo comenzaron a compartir sus inquietudes y experiencias, y poco a poco, la conversación se tornó en un diálogo constructivo. Alejandro cerraba los ojos de vez en cuando, sintiendo esa energía colectiva transformarse en una vibrante sinfonía de ideas. La vulnerabilidad que temía con tantos recelos se convertía en fortaleza. A medida que el tiempo avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que cada comentario de su equipo aportaba valor a la conversación. Las tensiones que había percibido anteriormente se disipaban, reemplazadas por una voluntad compartida de construir. Se sintió honrado, no como un jefe, sino como un compañero en un camino hacia la innovación. Al finalizar la reunión, una claridad había emergido. El proyecto piloto que había iniciado junto a Valeria no solo era parte de un plan de recuperación, era una celebración de lo que eran como equipo. Alejandro miró a sus empleados, cada uno con contribuciones genuinas. Había aprendido a valorar no solo sus propias ideas, sino las de quienes le rodeaban. Gracias por su confianza y por compartir hoy su voz, concluyó Alejandro. Este es solo el inicio de algo mucho más grande. Seremos un equipo diverso, unido por el deseo de innovar, y yo quiero liderar ese esfuerzo junto a ustedes. Los aplausos resonaron en la sala, y en ellos se escuchó no solo reconocimiento, sino también un compromiso renovado. El miedo que lo había acechado desapareció casi por completo. Alejandro había comenzado su transformación personal, una metamorfosis que no solo revitalizaba su imperio empresarial, sino que también redefinía su identidad como líder. Un par de semanas después, el lanzamiento del proyecto piloto fue todo un éxito. Recibieron elogios no solo por la calidad del trabajo, sino también por la manera en que habían integrado la voz de cada miembro del equipo. Los inversores empezaron a regresar, atraídos por la solidez de la nueva dirección de la empresa. Alejandro se sentó en su oficina un día, mirando por la ventana, y sintió un profundo sentido de satisfacción. Había enfrentado sus temores, y en lugar de dejarse dominar por ellos, había encontrado un camino que lo llevaba hacia adelante, no solo como líder, sino como un ser humano más consciente y conectado. Valeria la llamó al final de la jornada. Gracias por ser parte fundamental de esto. Has cambiado el rumbo de nuestra historia. Ella sonrió, su mirada reflejaba el mismo sentimiento de satisfacción. Esto es solo el comienzo, Alejandro. Juntos, hemos dado nuevo significado a nuestra visión. En ese instante, Alejandro comprendió que había cimentado no solo su éxito empresarial, sino también su crecimiento personal. Ya no era el hombre que había comenzado esta travesía, ahora, era un líder genuino, capaz de transformar su imperio gracias a la fuerza de su equipo y la conexión real que había permitido florecer. Era el momento de seguir adelante, creer en la innovación compartida y expandir sus horizontes con el respaldo de una comunidad que, finalmente, se sentía como una familia. Así culminaba su viaje de transformación. Ya no temía a lo desconocido. Estaba listo para enfrentarlo, sabiendo que siempre tendría a su lado a los verdaderos arquitectos de su futuro. ¿Y tú, estás listo para tu propia transformación? No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.